Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Hoy vamos a platicar de los fraudes, de cómo se cometen, qué ha pasado con este fenómeno durante el tema de la pandemia y esta etapa post-pandemia. Y para eso nos acompaña el profesor Jorge Lara, el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto. ¿Qué tal, Mario? Gracias por estar acá. Con mucho gusto. Gracias. Y también está con nosotros Doria Vélez, ella es directora de investigación en el Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Qué tal, Doria? Hola, Mario, ¿qué tal? Qué gusto que estés aquí. Y bueno, pues vamos a platicar, Jorge, del tema de los fraudes, que por supuesto no es un fenómeno nuevo, es una práctica, un delito del que sabemos, pero que ahora de pronto hemos visto quizá, no sé si se han multiplicado, si la estadística muestra que es un fenómeno que se ha agravado en los tiempos estos, ya no sé si llamarles pandémicos, pospandémicos, porque ya no sabe uno en qué etapa va. Es correcto. Si ola o receso, Sí, en qué vamos. regresó. Ya cuando pensamos que ya se había ido ahora otra vez de vuelta. Pero ¿qué ha pasado con este fenómeno, Jorge? Bueno, hay que entender primero, cuando hablamos de fraude, hablamos de una conducta perfectamente establecida en el Código Penal, en nuestros códigos penales, que es cuando una persona obtiene un beneficio económico a través del engaño. Ok. ¿No? Ese es un fraude. Ese es el fraude, es un delito que por lo general, en la gran mayoría de los casos, se comete en el fuero común, lo que llamamos fuero común, es decir, es un delito que corresponde en cuanto a su prevención y su investigación a las autoridades locales y la investigación a las fiscalías locales. Ok. Digamos que como fraude, pues es cuando alguien vende falsamente una casa que no es de él, ¿no? O un coche, oye, pásame el depósito y a la hora que hace ya el no depósito. llegó. Ajá. Que por cierto, en las redes sociales, este nuevo entorno virtual que ha sido tan utilizado por precisamente el contexto de pandemia, pues se ha prestado como lo que llamamos medio comisivo, ¿no? Es decir, yo pongo un coche en el Facebook, ¿verdad? Digo, oye, hazme la transferencia. O depositan un cheque, por ejemplo, hay muchas formas. Oye, he visto ese, ahorita los vamos a platicar, pero ese justo que estás mencionando, donde le mandan a la persona el comprobante del depósito. Sí. Y la gente cree que ya le pagaron. Porque viene el comprobante del banco. Sí, y es real, no está es real. falsificado. Ya está el depósito del cheque, bueno, llévate el coche o llévate la computadora. Y después pues sucede que era un cheque de salvo buen cobro y que rebotó. Ese es un prototipo de delito de fraude que además se comete en conjunción o de manera conjunta con otros delitos, que pueden ser delitos informáticos, que pueden ser delitos de usurpación de identidades, etcétera. Es decir, es un fenómeno como tal. Yo sí creo que es correcto calificarlo en global como fraude, pero no es el fraude prototípico que comentamos, sino un conjunto de conductas que van hacia esto, ¿no? Hacia el engaño, la usurpación de funciones y obtener un beneficio. Los nuevos instrumentos tecnológicos, las redes sociales, lo que han hecho es diversificar, multiplicar los riesgos de fraude, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tiene una gran importancia el cuidado que se pueda tener con, por ejemplo, los datos personales. Claro. ¿No? Esto yo creo que va a ser todo un tema desde el tramo preventivo del fraude, que yo creo que las autoridades, los poderes, la sociedad civil, tiene que hacer un gran énfasis de educación para la prevención de estas conductas, que no seamos todos tan ingenuos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros mismos provocamos el ser víctimas de sin que eso de ninguna manera sea responsabilizar a la víctima, simplemente entender esto que dice Jorge, la parte que existe en nuestra cancha que podemos cuidar. Ahorita que te escuchaba, antes de ir nada más con Doria, hace algunos meses me acuerdo que me llegó de pronto a Facebook por estos mensajes que te mandan directos, diciendo, oye, nada más quería checar que tú seas esta persona, y en efecto había una cuenta en un país en Sudamérica de alguien vendiendo trailers, nada más que con mi foto. Wow. Y era, pues no, yo no tengo nada que ver con el trailer, pero tiene que ver, y al final no... tienes cara de comerciante de trailers. Parece que mi apariencia, alguien pensó que era buena idea para vender cajas de trailers. Afortunadamente no pasó a mayores el asunto, pero tiene que ver con esto que ya apunta Jorge, de los datos que van desde la información que uno comparte en las redes hasta la propia imagen que de pronto puede ser utilizada. Pero a ver, Doria, después de esta buenísima introducción que nos acaba de hacer Jorge, este fenómeno, que insistimos en que no es nuevo y que en todo caso, como bien explica Jorge,
cambia la plataforma, ¿cómo dijiste? El medio... Comisivo. El medio, es que hay que aprender cómo, de los términos jurídicos. El medio comisivo, que ya pasaba, pero ahora se facilitan las plataformas para hacerlo. ¿Qué tanto ha crecido, Dori? Pues si nosotros consideramos la escasa estadística que hay sobre este fenómeno, que pues lo que vemos es que sí hubo un cambio por completo del patrón de este ilícito, justo a raíz de que comienza la pandemia. Lo que se comienza a percibir a partir de la estadística del Secretariado Ejecutivo es que en cuanto comienzan a disminuir ciertos robos justo cuando inicia la pandemia, los fraudes comienzan a aumentar. O sea, disminuye el robo en transporte público, por ejemplo, ¿no? Esos primeros meses. Exacto, y comienza a repuntar el fraude, ¿no? Lo cual pues te lleva a plantear como hipótesis que algunos de los que cometían ese tipo de delitos patrimoniales como robo pues encuentran en los fraudes un área de oportunidad para continuar obteniendo ciertas ganancias a partir de la comisión de esos delitos. Y justo aquí, pues algo que es importante destacar es que si bien durante todo ese periodo en que tuvimos la movilidad restringida, pues vimos un continuo crecimiento del fraude, uno esperaría que en cuanto regresamos a la normalidad, entre comillas, pues veríamos un decrecimiento de esa conducta. Y la verdad es que no es así. O sea, al contrario, dijeron, esto es bastante redituable, porque al parecer hay poca sanción, hay incentivos positivos para continuar cometiendo este ilícito, y pues vemos que repuntan robos y los fraudes continúan en la misma tendencia al alza. Porque además, Doria, esta migración que hicimos a lo digital, pues no tiene marcha atrás, ¿no? Es decir, es cierto que recuperamos mucho de la movilidad, aquí mismo estamos hoy, lo que antes habríamos hecho a lo mejor en los cuadritos estos, hoy nos podemos ver en 3D, pero buena parte de nuestra vida sigue ocurriendo en esas plataformas. Así es, cambió por completo pues nuestros patrones de conducta y lamentablemente eso no vino acompañado de saber cómo navegar en esa nueva realidad, ¿no? Porque algo que parece que se nos olvida es que los mismos riesgos que tenemos en el ámbito físico de seguridad están en el ámbito digital. Sí, ¿no? Ya tanto que se ha hablado esto de tú no andas por la vida dándole tu teléfono y tu celular a la gente afuera del metro, ¿no? Diciendo, oiga, por si estaba con el pendiente, esta es mi fecha de cumpleaños. Y en cambio en lo digital damos esa información con una facilidad espantosa. Sí, incluso pues entablas conversaciones y compras y ventas con gente que no conoces, simplemente te dejas guiar por la información que está ahí. Y bueno, algo que es importante destacar es que la estadística que tenemos sobre este delito, la verdad es muy acotada, porque pues si hacemos referencia a los últimos datos de la ANVE, de la Encuesta Nacional de Victimización a Unidades Económicas, la que hace INEGI, pero enfocada solo a unidades económicas, pues vemos que el fraude que se comete contra instituciones bancarias o establecimientos es uno de los 3 delitos que tiene mayor cifra negra, ¿no? O sea, eso por un lado, o sea, tiene un alto porcentaje de cifra negra, y por otro lado, pareciera que en términos de la vida cotidiana tampoco entendemos tanto el fraude, ¿no? Incluso eso lo llegas a percibir en las pláticas que hay entre personas, lo llegas a percibir en pláticas que tienes con autoridades, y pues el hecho de que ni siquiera lo tenemos presente como uno de los riesgos de seguridad, pues es evidente en los propios discursos de las autoridades, ¿no? Que simplemente no hacen ninguna referencia al fraude. Y la estadística que da el secretariado es muy simplificada. O sea, solo tenemos el número bruto de carpetas de investigación y no sabemos qué hay dentro de ese número bruto. Ahorita vamos a platicar de las formas más comunes y de esto que ya apuntaban, de los cuidados que tenemos que tener. Pero Jorge, yo quisiera detenerme en esto que apuntaba Doria. De entrada, entonces, es un problema, un delito, una problemática de la que estamos un poco a ciegas en el sentido de que no tenemos certeza sobre el tamaño de la bronca que es. Pues sí, este tema de la cifra negra es un fenómeno que se da en varios delitos, ¿no? En este tema... Que son los delitos no denunciados, ¿no? Que son los delitos que no se hacen del conocimiento de la autoridad y por distintas razones, principalmente por desconfianza o porque la gente de plano no quiere perder el tiempo. Claro, la burocracia de ir a hacer una denuncia. Y que muchas veces la gente va al Ministerio Público a exponer su problema y a la hora de la hora se la van volteando de alguna razón. O sea, me parece que estas cosas también son muy serias y hay que apuntarlas. Y otra razón que probablemente explique esto de la cifra negra es las cuantías.
¿no? El hecho de que a veces son cuantías pequeñas, pues que dices, bueno, voy a gastarme 5 horas de mi vida por denunciar que me vieron la cara, ¿no? Por 10,000, 5,000, 20,000 pesos, pues mejor me aguanto la vergüenza y aprendo la lección. Entonces, eso pues es un problema desde el punto de vista de la comprensión del fenómeno, ¿no? Para las autoridades, para los analistas, a efecto pues de implementar mecanismos tanto preventivos ya como de investigación. Es un delito que se persigue por querella, es decir... Solamente si alguien va y presenta. Que se presente la denuncia. Si luego, si no se persigue. Luego las querellas también tienen, o este tipo de delitos tienen una prescripción muy corta, ¿no? De acuerdo a los códigos, varía entre 1 a 3 años, dependiendo del estado o la jurisdicción. Y bueno, pues todo eso va acotando las circunstancias donde lo que vemos que mucha gente por lo general o en muchos casos termina lamentándose el mal rato o el daño que le hicieron. Ayúdanos, Doria, a entender, ya lo decía Jorge hace ratito, algunos ejemplos que creo que sirven para ilustrar esto. Él contaba que en redes ha sido compartido, el de la venta del coche, justo como lo describe él, donde ya te mandé el depósito, ya va una persona a recoger el coche para que se lo entregues, que es un poco el mismo modus operandi para venta de algunos productos. Veía, por ejemplo, que le agregaban componentes como, ya está alguien afuera de tu casa para recibirlo, y va en el Uber, y entonces ya le urge que le entregues el producto, ya te mandé el comprobante, como para que ni tiempo te dé de esperar a ver si de veras el depósito cayó, como dice el comprobante que cayó. ¿Cuáles son algunas de las prácticas más comunes en este tipo de fraudes? Pues mira, algo de lo que se pescan quienes cometen este tipo de ilícitos es de lo que sucede cotidianamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que está la crisis económica en el país, pues lo que vemos es que hay algunos fraudes que están asociados, por ejemplo, a que te dicen que obtuviste un empleo en X empresa de gran renombre. Entonces, o sea, los obtenemos. Perdóname, a mí me llegan SMS que me suben en la autoestima, porque todo el mundo quiere que yo trabaje en trabajos desde mi casa poco tiempo y bien pagado. Y me pregunto, bueno, ¿a cuántos miles de personas no les habrá llegado ese mismo mensaje, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahí se aprovechan de la desesperación que puede tener esa parte de la población y que dicen, bueno, necesito el trabajo, mira qué suerte, me llegó este link y pues, comienzo a proporcionar todos mis datos personales, comienzo a dar una solicitud supuesta de trabajo. Exactamente. También tenemos, pues, el clásico... Perdón, ¿y ese ahí qué pasa? O sea, porque debo decir que mi ego ha resistido a la tentación de decir, ahí les va toda mi información. A ver, entras ahí a una liga y ¿cuál es el proceso en el cual te van metiendo, envolviendo? Pues algunas de las modalidades que hemos tenido conocimiento es que tú proporcionas la información, entonces de repente te piden que des cierta cantidad de dinero para garantizar que vas a tener ya tu plaza, parte del proceso, y pues tú vas cayendo, ¿no? Y después, si en determinado momento pues te das cuenta que, no, pues creo que esto es un engaño, ellos ya cuentan con todos los datos personales para entonces cometer otro tipo de ilícitos. Se ha llegado a tener conocimiento en que luego, por ejemplo, esos vienen vinculados con algunas amenazas personales, ¿no? Extorsiones. Y incluso, hasta conozco un caso de feminicidio, ¿no? De una muchacha que fue a buscar el trabajo, que cae precisamente con este tipo de esa ruta de hay un empleo aquí. Esa ruta. Por eso comento que es un fenómeno complejo, ¿no? Estamos conceptualizándolo como fraude. Pero, por ejemplo, hay otro en donde alguien le manda un mensaje falso, evidentemente, a una persona. Oye, fíjate que soy fulanito, estoy en el extranjero, pero van en camino unas computadoras que me las detuvieron en la aduana. Hay que pagar tanto de multa o hay que pagar tanto de mordida a tal persona. Por favor, ayúdame. Y mucha gente ha caído, ha pagado de buena voluntad pues lo que es un engaño, una extorsión, y bueno, además encubriendo otro tipo de ilícitos, ¿no? Pero qué sencillo sería que la persona que recibe este mensaje pues llame. Oye, es cierto que tú estás en este lío, ¿no? Etcétera. Yo por eso, a mí me han hecho ya varias en Facebook, en WhatsApp, tuve que cancelar mi cuenta en Telegram porque pues ya están por todos lados. Usando tu cuenta para pedir dinero. Yo ya he puesto varias veces, yo no pido dinero por estas vías, ¿no? Claro.
Claro. Entonces, a ver, ahorita vamos haciendo como el catálogo. Y mire, yo sé que usted ha escuchado esto, pero hay veces, hay que decir que se vuelven cada vez más sofisticados. Porque además la cantidad de información que disponen sobre nosotros hacen que muchas veces se vuelva creíble, ¿no? Entonces, yo no sé, por ejemplo, ahorita que nos contabas, Doria, la persona que entregó sus datos personales, pues a lo mejor en esa ronda, digamos, no terminó en nada, pero ya terminó su información disponible para un segundo intento. Así es, y creo que ahí de nuevo hay que hacer hincapié en que no nos damos cuenta de esos riesgos que hay a través de redes sociales, ¿no? Y que tampoco valoramos la importancia de nuestra información personal y que pareciera que el fraude solo se limita a un vil engaño y ahí queda. Pero creo que es muy importante destacar lo que comenta Jorge, que normalmente está conectado con otro tipo de ilícitos. A veces después de que llegas a ejecutar el pago o a veces porque no lo ejecutas, pero a veces justo forman parte del mismo patrón del delito. Por ejemplo, hay otro que está relacionado con la venta de algunos vehículos en los cuales pues hacen uso indebido de la marca, a lo mejor de algún establecimiento, también de alguna empresa automotriz y dicen que, bueno, tal establecimiento va a cambiar su flotilla de vehículos y justo por eso pues hay un precio súper rebajado para que usted pueda tener acceso a ello. Es un anuncio ahí incluso en periódico, no solo periódico, también en redes sociales y la gente cae, se vuelve a comenzar. Y lo mismo, se supone que vas a tener la oferta de tu vida. La oferta de tu vida, vas a tener un gran vehículo a un superprecio y entonces comienza lo que comentaba, la modalidad que comentaba Jorge a un inicio, ¿no? Adicionalmente, pues tenemos otros fraudes en los cuales supuestamente te habla una autoridad, ¿no? En la que te dice, bueno, tiene usted cierto problema con tal trámite, necesitamos que nos proporcione su información, entonces tú caes, comienzas una vez más a proporcionar la información y pues ahí de nuevo o te dicen, ¿sabe qué? Para resolver este problema que usted tiene, pues entonces necesita hacer tal pago o necesita acudir a tal sitio, o vaya. Aquí creo que algo importante que hay que enfatizar es que buena parte del fraude pues parte de la información personal que tú das. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a revisar, a desmenuzar un poco lo que nos han dicho aquí Jorge y Doria, porque hay una parte que ahorita les voy a preguntar que a mí me intriga mucho, que es el papel del sistema financiero en esto. Y ahorita vamos a platicar del papel de las plataformas y del gobierno, pero las instituciones financieras, sobre todo cuando hay cuentas específicas, comprobables, que es donde están recibiendo estos pagos, ¿qué ocurre en esos casos? De eso platicamos, si les parece, regresando de la pausa. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso y a ver, Jorge, nada más para seguir un poco incrementando este catálogo del horror, pero que sirve para que todo el mundo tome nota y socialice esta información. Ya sabe que yo siempre lo invito a que lo que aquí platicamos, el alcance de un programa se determina por los que nos están viendo en este momento, pero por quienes lo comparten a través de las redes. Y estos programas, todos creo que aquí en el Círculo pretenden tener una vocación de servicio público, pero en temas como este, el que alguien se entere de estos esquemas que nos están contando Jorge y Doria, hace la diferencia entre que caigamos o no. Y contabas de estos esquemas de pronto que involucran a mucha gente. A ver, cuéntanos. Sí, es el famoso esquema Ponzi, llamado así por un italiano que llegó a Estados Unidos y lo armó. Es la famosa pirámide que hoy en día sigue dándose y se alimenta de la ambición o de las ganas de tener una ganancia rápido y sin dolor, ¿verdad? Sí. Y que además se va transformando, pero es el mismo esquema. ¿Y la lógica Ponzi. es? La lógica es, yo soy el que organiza el fraude, entonces recluto, por llamarlo así, a 5 o 10 personas para ir armando la pirámide. Les ofrezco un beneficio, cualquiera que esta sea una inversión con retorno muy atractivo y muy rápido, o algún servicio, o por ejemplo ahora el esquema de Bitcoin y tal, que pudiera también, lo ha dicho Paul Krugman, que puede ser un gran Ponzi, que es, mira, si tú me das dinero, yo te lo devuelvo inmediatamente y con intereses. Y sí pasa. Claro. En el primer nivel de la escala sí pasa. Entonces, ¿qué pasa con estos primeros 10 enganchados? Sí sirve. Son convencidos, ¿verdad? Se vuelven en propagandistas, en los portadores de que sí es cierto, fulano de tal sí responde. Claro. Sí es cierto. Sí. Entonces, se desdobla esto en un segundo piso y muchas veces también en el segundo piso
oye, pues sí me devolvieron la lana con mis intereses, sí funciona. Entonces esto se va multiplicando, pero es donde ya empieza a fallar. Sí, porque ya no alcanza para financiar a todo el mundo. No, porque no hay ni creación de riqueza, no hay nada. ¿No? Al final del día todo es una montaña de engaños. Sí. ¿No? Y vuelvo insisto, el elemento fundamental del fraude es un elemento que para los penalistas es muy complicado luego demostrar, que es el engaño, porque es un elemento subjetivo. Claro. ¿Sí? Entonces, se va desdoblando, e insisto, puede ser en compraventa de bienes a un precio, como decía Doria, es inusitado que un coche que vale 300,000 pesos me lo estén vendiendo 50,000 pesos. Pero muchas veces eso, Mario, es lo que alimenta. Sí, claro. Lo que alimenta el fraude. Casi un elemento común que hemos escuchado, lo que nos están contando aquí Jorge y Doria, es si suena demasiado bueno, pues es por algo. Es muy probable que no sea cierto, que no te pague el rendimiento, que no sea el coche que al precio que dicen que es, o que no es el objeto, digamos, que si lo quieres comprar por otra ruta te saldría mucho más caro. Pues por algo es que siempre tenemos ahí una alerta, digamos, que como bien dice Jorge, a veces nos gana el deseo, la ambición. Pero como vimos que alguien sí tuvo el beneficio, vamos, es que todos los que hacen fraude son gente muy inteligente. Sí, eso no se les puede negar. Claro. Tienen un talento para el mal indiscutible. Así es, y van afinando cada vez el proceso. A ver, yo quisiera detenerme en esto que platicábamos, Doria, antes de la pausa. El sistema financiero. Porque en muchas de las cosas que hemos platicado aquí hay el tema de bancos. Y hay veces en que no existe, ya decía hace rato Jorge, el depósito sin fondos, de un cheque sin fondos, pues ahí la banca no tiene mucha cosa que hacer, porque sabemos que son estos depósitos salvo buen cobro, en donde el banco lo recibe y dice, pues yo te doy testimonio de que lo recibí, no te doy testimonio de que los fondos existen. Y ahí sí, pues el banco no tiene mucho que hacer y esa es la normatividad. Pero ¿cuántos pagos de estos esquemas no terminan siendo a cuentas que existen en el sistema financiero formal? ¿Qué pasa ahí? Pues creo que ahí, si bien las instituciones financieras, ¿no?, sí llevan a cabo ciertos mecanismos, ¿no?, para identificar esas cuentas, se necesita un análisis que cumplan con un patrón muy específico para que ellos puedan identificar en primera instancia que están siendo utilizadas las cuentas para este tipo de fraudes. Y a veces, justo como por el conocimiento que tienen, porque es importante destacar lo que dice Jorge, son personas muy inteligentes, entonces saben muy bien cómo realizar esos movimientos con la finalidad de no llamar tanto la atención. Vaya, no estamos diciendo que reciben depósitos de miles de pesos, sino simplemente son depósitos que no llaman la atención, o sea, depósitos de cantidades normales, ¿no? Entonces necesitas que sea algo sistemático, ¿no?, que veas que cada X tiempo tiene ese comportamiento para que entonces el banco pueda decir, aquí hay algo raro, ¿no? Y a partir de ahí que comience a detonar el tipo de protocolos y procedimientos que se implementan en las instituciones financieras. Aquí algo que es importante destacar es que normalmente el fraude no se comete individualmente, ¿no? O sea, normalmente se necesita de varias personas, o sea, es como una asociación que se dedica a eso. Entonces, de esa manera, pues tienen varias cuentas que se utilizan para esos fines y todas se van utilizando de manera tal que pasen desapercibido para el banco. Adicionalmente, pues vemos... Lo cual, perdón, y entiendo lo que dices, pero brinca cuando uno siente por lo menos que estás absolutamente fiscalizado y que si yo quiero abrir una cuenta el día de mañana, me van a pedir hasta la boleta de sexto de primaria. Y entonces de pronto brinca cuando dices, bueno, ¿y cómo alguien puede estar recibiendo un depósito? Se puede hacer un reporte y no hay manera de rastrear quién es la persona detrás de esa cuenta, por ejemplo. También es importante mencionar a veces las instituciones que utilizan, ¿no?, que no llegan a ser bancos como tales, sino, por ejemplo, las que se encuentran en algunas tiendas de autoservicio, que no entran tanto dentro de toda la regulación, ¿no?, que abarca las instituciones financieras. Y entonces ahí es mucho más fácil que el dinero se pierda, que no sepas específicamente de quién es la cuenta. Y algo que es importante mencionar también es
el papel a veces es tan limitado, ¿no? Creo que algo que le sucede a muchas víctimas es justo lo que comentábamos en una de las menciones anteriores. Llega un punto en que, pues, quien fue víctima llega con la institución bancaria, le dice, oye, a mí me sucedió esto, y a veces, pues, justo para eximirse de la responsabilidad, dice, pues sí, pero tú diste tu información, ¿no? Que ahí es muy importante lo que comentabas, ¿no? Que hay muchos de estos fraudes que no tendrían lugar si nosotros dijéramos, bueno, hasta ahí queda el mensaje. Entonces ahí entra también la parte de prevención, en la cual hace mucha falta trabajar. Algunas instituciones bancarias han comenzado a dar esa información, incluso cuando tú llamas a sus servicios de atención, cuando acudes a las instituciones, pero aún así es muy poco el alcance que tienen ese tipo de campañas. Adicionalmente, pues habría que mencionar y hablar del papel que tiene la Conducef, ¿no? Aquí, pues ellos cuentan con un sitio en el cual pues brindan toda la información que hay sobre este tipo de fraudes, pero también durante esta administración, y eso hay que mencionarlo, la información cada vez ha sido un poco menor, ¿no? La información que se encuentra disponible, incluso pues uno puede percibir ¿Por qué? ¿Por temas presupuestales? ¿Los han achicado? ¿Funciones o qué? Pues yo más bien creo que es porque no le han dado el peso necesario que tiene este tema, ¿no? Y pues las fallas que vemos en esta administración, en el cual pues dejaste de hacer cuestiones estratégicas y que más bien dijiste, vamos a comenzar todo de nuevo, vamos a hacer todo diferente, y al final pues terminaste con lo poco que estaba bien construido. Porque incluso si te pones a revisar la información de los registros de este tipo de fraudes que tiene la Conducef, pues la verdad están bastante desactualizados, ¿no? O sea, se ve que es una función que fueron dejando poco a poco de lado. A ver, Jorge, tu análisis sobre el papel de las instituciones financieras, o incluso, retomando esto que decía Doria, del ecosistema financiero, donde en efecto pues cada vez hay más jugadores, no nada más la banca. Sí, tenemos nuevos jugadores, ¿no? Los famosos fintech, que algunas te sirven como medio de pago, otras para recaudar. Y sí, efectivamente se está generando, se está construyendo desde hace años una infraestructura de vigilancia y fiscalización del sector financiero, del sector parafinanciero. Yo mismo colaboré en Conducef, luego en PGR, y entonces viendo estos temas. ¿Cuál es el problema que yo advierto? Y porque sí, uno dice, bueno, una persona que te vamos a dar un trabajo o ganaste tal premio, deposítame ahorita en la cadena, en la tiendita de la esquina, ¿no? Y van y depositan y tal. Dices, bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Quién está del otro lado de la cuenta? Yo atribuyo a la falta de reflejos, la falta de asertividad de parte de las instituciones financieras en lo que comenta Doria, que es que saben volar por debajo del radar, ¿no? Son cuantías muchas veces tan pequeñas, pero hormigas del día, ¿no? Que pueden ser muy grandes, pero hormiga. Pero es una tipología hormiga que les permite no estar en el espectro de la regulación de, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, las comisiones como la Conducef o la de Seguros y Fianzas, etcétera, porque en política pública lo que los grandes. Lo que les interesa a ellos es justamente. Perdón que te interrumpa, Jorge, pero además con un agravante por lo que tú explicabas antes. Si estos delitos se persiguen en el fuero común, además, pues me imagino que las fiscalías realmente no tienen los instrumentos para tener acceso a esta información. Estás tocando un tema sistémico, estás poniendo el dedo en una gran llaga, que tiene que ver ahora cómo está la regulación, tanto del orden preventivo como en la persecución, otra vez por los medios comisivos, es decir, el fraude informático, ¿no? Los delitos cibernéticos, que yo sostengo, y a las pruebas me remito, que tanto en el ámbito local como en el ámbito federal estamos totalmente extraviados. Es decir, no hemos actualizado ni los tipos penales, ni los criterios... A este nuevo mundo. Ni los criterios de política pública preventiva y persecutoria para responder a los retos que hoy como población estamos enfrentando y padeciendo cotidianamente. No lo hemos hecho. Estamos con un rezago muy grande en materia de delitos informáticos que muchas veces delitos cibernéticos que muchas veces sobreponen al delito tradicional. Entonces estamos en una combinación
muy, muy, muy dañina, ¿no? El delito tradicional del fraude, sí, del viejo fraude, pero ahora reeditado y con mucha más potencia y mucha más posibilidad de difusión. A ver, déjenme detenerme un aspecto que ya mencionaba Doria hace rato. ¿Quiénes son los que están detrás de estos fraudes? Porque tú decías algo, Doria, que me parece muy importante. A lo mejor piensas en una persona en su casa, detrás de una cuenta de Facebook, pero lo cierto es que por lo sofisticado de la operación, por la habilidad para la dispersión de los recursos, por la falsificación muchas veces de información, bueno, pues da la impresión, incluso por las redes de extorsión de las que hablabas hace rato, pues que es como si quisiéramos imaginar que hay una persona aislada en su casa ociosa, cuando en realidad lo que estamos viendo son organizaciones o a lo mejor casi capítulos de esta división dentro de la complejidad del crimen organizado. ¿Es así? Y antes de pasar a ese tema, quisiera destacar algo que mencionaba Jorge, que es los escasos recursos que hay en las fiscalías para atender este tipo de ilícitos, sobre todo cuando se cometen en medios digitales. O sea, tenemos fiscalías que incluso no cuentan con el software, no cuentan con el personal para atender este tipo de delitos. O sea, no solo es que aún no entienden de qué va, no tienen con qué. Y adicionalmente, pues, dado el contexto de seguridad, lamentablemente ahorita lo que hacen por la carga de trabajo en las fiscalías es ponderar. Pues entonces, ¿qué delito es? El asesinato o la de secuestro. Exacto, entonces pues va minimizándose este tipo de conductas que no se ejercen con cierto grado de violencia, o al menos así es como se percibe. Cuantías pequeñas, entonces, ¿qué tanto distraigo? La jerarquización, pues no pinta. Exacto, ¿qué tanto distraigo recursos para atender estos delitos? Y bueno, respecto a lo que comentas, hace poco justo una consultora KPMG hizo un análisis, ¿no?, sobre lo que sucedía detrás del fraude. Y lo que ven es que justo detrás de estos fraudes que se cometen en medios digitales hay asociaciones, ¿no? O sea, asociaciones de grupos de ciberdelincuentes que justo se dedican a estructurar todos estos esquemas, que cada uno tiene funciones muy específicas, pero también lo que ven es que en algún momento hay algún gerente o algún personal de alguna de las empresas que está vinculado con la comisión de este tipo de fraude. O sea, son los dos principales perfiles que ellos identificaron que están detrás de esta conducta delictiva. Y creo que justo por cómo se llevaba a cabo el fraude hace algunos años, pues en el imaginario social tenemos justo como mencionas, ¿no?, a la persona que está en su casa frente a su computadora diciendo, a ver qué consigo, ¿no?, en esta sesión en la mañana. Pero la realidad es que justo la visión de túnel, ¿no?, que tenemos del problema de seguridad, pues nos hace creer que solo aquellas actividades que están vinculadas con narcotráfico, quizá con trata de personas, son las que tienen que ver con asociaciones de crimen organizado, que son justo más estructuradas, y que vemos que estos delitos que son de poca monta, que bueno, cae porque pues me caí en el error de dar mi información, porque me engañaron, pues ahí obviamente no puede haber algo tan estructurado. Entonces, siguiendo con esa línea, Jorge, en tu experiencia como estudioso de estos temas, ¿qué tan complejas son estas redes? Porque volvemos al SMS de tienes trabajo en Amazon, ¿no? ¿Quién puede, no sé cuánto cuesta mandar miles de mensajes? Entiendo que es una cosa que se ha abaratado, pero digamos, aún así no creo que sea una cosa que una persona llegue y diga, deme 10,000 contactos para mandar este SMS, a ver cuántos pesco, y luego la capacidad de procesar los que caigan. ¿Qué tan complejas son estas redes? Y te lo pregunto también porque me parece que tendría que ser proporcional la respuesta del Estado, ¿no? Mientras más complejo de un lado, pues más compleja tendríamos que tener la respuesta. Sí, complejo y además inteligente y proporcional. Es decir, a grandes problemas, aunque sean problemas que en lo individual se traducen en cuantías bajas, etcétera, pues sí tendría que haber una respuesta correspondiente. Abonando a lo que dice Doria, a este diagnóstico de quiénes son estos hackers que además están asociados con ejecutivos encargados de temas delicados al interior de las instituciones financieras. Hay otro tema o parte del fenómeno es la automatización del delito. ¿Qué esto qué significa? Que ya así como en mi cuenta de Amazon,
ya saben que me gusta leer los libros de John Grisham y a cada rato que publica un nuevo libro, te avisan que ya saben o un autor semejante y están fregándome hasta que lo compro, ¿verdad? Pues ya hay algoritmos preparados precisamente para colar virus o colar troyanos o colar software de ransomware o malware, precisamente que te secuestran la información. para secuestrar la información o para remitir de manera masiva estos temas que muchas veces incluso son fuera del país, ¿no? Entonces ya estamos hablando de redes hasta transnacionales. Y perdón, ¿dónde está la autoridad ante todo este fenómeno? Yo estoy diciendo, ni siquiera tenemos los tipos penales. O sea, no tenemos ni siquiera el basamento para generar una política de Estado al respecto, ¿no? Entonces sí es un tema complejo, que en la medida en que nuestras autoridades no tengan, por ejemplo, la posibilidad de esclarecerlos, no tengan, por ejemplo, la posibilidad de, estamos imputando a X, a Y y a Z tal delito, tal y cual, y este es el modus operandi, y la generación de tipologías como sí lo hay en otros delitos, pues todavía vamos a seguir con una venda en los ojos para la correcta comprensión de estos delitos. Y yo nada más agregar una cosa antes de irnos a la pausa y regresar. Es cierto lo que han dicho Jorge y Doria sobre el tema de los montos, pero es cierto que puede ser todo el patrimonio de una persona que iba a vender su coche o que iba a comprar un vehículo o que era lo que le quedaba de reserva en el desempleo. No, hay gente que ha quedado en la ruina. O sea, nada más porque está claro, tanto Jorge como Doria lo han dicho, no, de ninguna manera estamos subestimando la importancia de estos delitos en la vida de la gente. Lo único que han dicho, y con toda razón, es que en la mayoría de los casos los montos pues no son las grandes operaciones del narcotráfico o de estos fraudes que salen en las noticias, ¿no? Difícilmente estas noticias van a aparecer, estos hechos van a aparecer en las noticias de la noche, pero eso no quiere decir que el impacto en la vida cotidiana de miles de personas sea muy significativo, porque lucran con la confianza, dañan la confianza de la gente, además, dañan la confianza en las instituciones, y lo cual después encarece los procesos porque hay que meterle más controles para evitar justamente estas irregularidades. En fin, vamos a una pausa y vamos a regresar con otros actores. El tema de las plataformas, ya que el Estado, que no es poca cosa lo que han dicho aquí Doria y Jorge, sobre cómo nos falta hasta el piso jurídico y luego el tema de los recursos técnicos, humanos y presupuestales para atender esto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las plataformas? ¿Tendrían una responsabilidad o no? ¿Se ha avanzado en ese sentido? Y por supuesto vamos a platicar del papel de los ciudadanos, en esto que ya apuntaban hace un par de segmentos, cómo cuidarnos, ¿no? Porque hay una parte que existe en nuestras manos que podemos hacer. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro último segmento aquí en El Círculo. Bueno, estamos de vuelta y a ver, yo creo que han sido muy claros aquí Doria y Jorge, en que el primer responsable del asunto es el Estado, ¿no? Porque cuando se trata de delitos, pues el Estado es el único que tiene la capacidad de investigación, de rastrear la cuenta, de ver de dónde salieron las 300 llamadas o 500 llamadas para que la gente cayera. La protección de los datos personales es un tema del Estado mexicano, ¿no? Que los particulares tienen una supervisión, los bancos y todos, pero al final es el Estado el que tenemos organismos, leyes, en fin. Ahora, dicho eso, nada más para que no quitamos la responsabilidad del Estado, ¿qué papel, en tu opinión, Doria, juegan o podrían jugar las plataformas? Y lo digo porque en muchos de los casos que hemos hablado, pues a veces se cometen en Facebook o se cometen en plataformas de correos electrónicos. ¿Cómo ves eso? Pues ellos podrían llevar a cabo un papel clave, ¿no? Porque justo a partir del propio uso de algoritmos podrían identificar ese tipo de publicaciones, porque también tienen cierto tipo de patrón, pero a veces pareciera que no está tanto como dentro de sus prioridades, ¿no? Y aquí pues traigo a colación algo que nosotros identificamos cuando hicimos un estudio sobre piratería, ¿no? Que justo hacen uso, falsificación de marca, falsificación del producto, entonces hay un engaño, o sea, una especie de fraude para obtener un beneficio económico, y pues vemos que hay algunas plataformas que sí tienen ciertos mecanismos, ¿no? Que en cuanto algún usuario reporta que eso se está llevando a cabo, pues dan de baja el perfil de la persona,
En otros casos, pues justo bloquean a quien está llevando a cabo esa publicación, pero para llevar eso, para poder realizar eso es fundamental que haya habido alguien que lo detectara, ¿no? O sea, ya sea que fuera un algoritmo, alerta, una denuncia, una alerta de una persona que cayó en el fraude y entonces dice voy a reportar a este usuario. Sí. Pero de nuevo ahí tenemos el problema de que no hay manera luego de corroborar que quien está ahí es justo quien dice que es, ¿no? Entonces uno puede tener tantos perfiles como uno quiera y pues eso te abre el abanico para llevar a cabo los fraudes de una manera importante. Adicionalmente, pues en el caso de los correos electrónicos, digo, ya se hacen ciertos anuncios, ¿no? De que, oye, aguas porque esto puede ser falso, pero de nuevo juega un papel importante en nuestra actitud, ¿no? O sea, el conocimiento que tenemos para decir, esto no suena bien, o sea, no solo es que una oferta, un posible negocio suene demasiado bien, sino que tienes que identificar, por ejemplo, si eso tiene ciertas faltas de ortografía. Claro. Oye, ¿no? estas, perdón, nada más para agregar una variante a esto que estás diciendo, las que te hablan para decirte, le están haciendo cargos a su tarjeta. ¿Es usted? Sí. Y bueno, tú de inmediato brincas, no, pues no soy yo el que estoy haciendo. Perfecto, en este momento, para parar el cargo necesito que me dé una información. Y en la prisa, por evitar que te metan un gol, te terminas dando la información para que te metan el gol, sí. Ahí creo que es importante saber que las instituciones financieras nunca te van a hablar para decirte que está pasando X o Y cosa con tu Sobre cuenta, todo para ¿no? pedirte información. Y mucho menos para pedirte información, ¿no? Aquí es importante justo la parte de socialización de los bancos en los cuales pues te dicen nosotros nunca te vamos a pedir información personal a no ser que tú vayas a la institución o tú llames a su línea directa, pero igual algo que es importante es que cuando sucede eso y te dan cierto tipo de número, tú no utilices ese número, sino que conozcas el que ya es del banco, porque a veces te dan un número al que hablas y te confirman. Exacto, porque justo te contesta quien está llevando a cabo el fraude, ¿no? Claro. Algo también que hay que identificar en las plataformas o en las páginas de internet, ¿no? Que ahí es un poco más difícil, ¿no? Es, o sea, cómo está la ortografía de la página, ¿no? Los logos que están siendo utilizados, si efectivamente es la página oficial que la dirección que aparezca arriba es exactamente la dirección. Exactamente. Ahí, por ejemplo, es mucho más difícil el control que pueda tener porque cualquiera puede generar una página, ¿no? Y cualquiera puede generar una página ofreciendo cierto tipo de producto o diciendo que ganaste X tipo de concurso. Okay. A ver, tu opinión, Jorge, sobre estas plataformas y el rol que tienen. Bueno, yo creo que las plataformas son negocios muy serios, sustentadas por visiones muy poderosas de negocio, miles de millones de dólares están en juego. Sí, estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando... Y tienen, por lo mismo, tienen esquemas de compliance muy robustos, eso sin dudarlo, ¿verdad? Pero ocurre que muchas veces los defraudadores, los hackers, encuentran ventanitas de tiempo, ventanas de oportunidad para entrar a hacer el daño, salirse y volver a entrar por otro lado y salirse, insisto, en ventanas de tiempo que luego resulta ser muy complicado que todo el esquema de compliance los pueda detectar de inmediato, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente que ellos yo creo que cotidianamente están tratando de hacer una prevención de fraude, también las mismas instituciones financieras, pero justamente nos tenemos que imaginar al defraudador, al hacker, como alguien que está pensando todo el día cómo horadar, cómo hacer daño, cómo entrar, cómo obtener un beneficio de una pequeña ventana. Y cuando son muy ingeniosos, cuando realizan un guión tan creíble como este, lo están defraudando, o como el que me hicieron a mí, que me decían que tengo un tío que murió en Nigeria, que me había dejado 10 millones de euros, bueno, pues entonces caes, ¿verdad? No, sí, yo creo que las autoridades otra vez deben de trabajar de la mano con las plataformas en nuestro país, porque yo creo que cada país también es distinto. Claro. ¿No? Oye, y además hay que decir que las modalidades, se nos iría el programa enlistando, porque conforme vamos platicando, no sé si les pasa a ustedes, yo me voy acordando de algunos. Uno, por ejemplo, recientemente que le hicieron a alguna persona conocida, le hablaba de una notaría. Entonces sabe que de los papeles y resulta que sí había hecho algún trámite notarial, lo cual acredita lo que decías, pues que alguien de la notaría filtró su lista de clientes con los teléfonos. Entonces le hablaban a personas mayores diciéndole, oiga, del trámite que usted hizo, y además, pues, ¿cómo saben tu edad? Pues hasta con tu RFC
pueden sacar la edad con algo tan básico como eso, ¿no? Y entonces necesitamos hacer un trámite para tal cosa, van a pasar ahorita por dinero. Y claro, con la información de la notaría, pues tu nivel, con 3 datos que te den, pues te hacen pensar que sí son reales. Ganan la confianza, ese es un patrón. Ganan la confianza. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo, Doria? Yo quiero ahorita volver sobre el tema del Estado que Jorge ha señalado, el tema de legislación, y ahorita quiero ver Poder Judicial también, qué papel tiene que jugar en esta historia. Pero, ¿qué papel tendría que ser el Estado en la parte de educación? Porque tú decías también, con toda razón, a ver, nos aventamos de cabeza al mundo digital por necesidad, por ganas y por necesidad, sin que eso haya estado acompañado de un proceso de alfabetización digital, que entre otras cosas tendría que incluir, creo que todo lo que estamos diciendo. Efectivamente, vemos la verdad que se están implementando campañas de muy corto alcance, ¿no? O sea, simplemente si alguien conoce la Conducef, pues va a llegar y va a identificar la campaña que hay contra fraudes financieros. Pero yo la verdad no me acuerdo, digo, ahora sí que yo no puedo ser el indicador del éxito de la campaña, pero consumiendo medios, pues no me acuerdo. Pero eres una posible víctima. Claro, eso sí. Entonces, la idea sería que esta información esté al alcance de todo aquel que puede ser víctima de este delito. De acuerdo. Y creo que hay veces que eso no lo tienen tan en mente quienes diseñan las campañas, ¿no? Justo piensan en quien ya conoce la institución, en quien ya tiene cierto conocimiento sobre eso. Pues finalmente a ellos no es a los que tienes que darles estos consejos de prevención. También creo que hay una gran deuda, ¿no?, por parte del sistema educativo, en el cual pues justo si ya entramos de lleno, obligados o no, a este tipo de modalidades, bueno, ellos también tendrían que comenzar a inculcar eso incluso en las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque en muchas ocasiones, a lo mejor, si sus papás no conocen el uso del Internet, el hecho de que ellos cuenten con ese conocimiento podría evitar que sus padres de familia o sus abuelos caigan en este tipo de delitos. Y vemos que, pues, por parte del sistema educativo realmente nunca ha habido este tipo de alfabetización digital, ¿no? O sea, si acaso alguna que otra escuela privada, a lo mejor, pues ha dado estas directrices, pero te digo, o sea, el problema es que concebimos que es un espacio que está libre de riesgos, ¿no? O sea, totalmente libre de riesgos. Y nada más lejos de la realidad, claro. Sí, simplemente pues uno se da cuenta que hay niñas, niños y adolescentes que tienen perfiles de redes sociales, ¿no? O sea, perfil de Facebook, perfil de Twitter, lo vemos como algo muy normal, pero pues justo se está conectado con algunos otros delitos que son incluso más graves, ¿no?, que los fraudes. Así es. Y si hicieras una campaña justo con varios actores, ¿no?, que llegara a través a lo mejor de radio, de televisión, a lo mejor ni siquiera de esos medios, sino a nivel de las redes, escuelas, de las propias redes, de las propias universidades, de las escuelas, claro. O sea, podríamos tener a lo mejor una menor cantidad de víctimas, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo ves este tema, Jorge? Yo creo que aquí también un actor que tendría que ser central es el INAI, que es el órgano constitucionalmente encargado de la procuración y reserva y protección de los datos personales. Y la gente tiene que entender esto. Oye, tu nombre, tu simple nombre, tu edad, tu teléfono, tu estado civil, tus preferencias, etcétera, hasta el equipo al que le vas, es un dato muy importante. Y no tenemos esta cultura de entender lo que tú también señalabas, ¿no? Mi propia cara, mi propia imagen. Y tenemos que hacer una cruzada desde, el INAI, por ejemplo, además autoridades educativas y demás, para a partir de ahí que todos cobremos conciencia de la centralidad que tienen nuestros datos personales, la importancia que tienen y un correcto uso y gestión de los datos personales, ¿no? En redes, en correos electrónicos, en distintas formas. Lo que pasa es que los escucho y pienso, por ejemplo, pues lo positivo que en las primarias de este país una semana se hablara de estos temas, ¿no? Claro. Así, todo el país hablando. El problema es que las propias instituciones, en esta lógica a veces de la austeridad llevada al extremo, pues no sé cuál sea el presupuesto del INAI para hacer una campaña, pero estoy seguro que van a estar batallando para sacar cosas. Y el alcance, si no van de la mano del Estado, o sea, en este caso, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, que haga suyo este tema, pues se vuelve muy complicado hacerlo. En los minutos que nos quedan, Jorge, y empecé a empezar contigo y luego con Doria, creo que ya han señalado varios pendientes a lo largo de este programa.
ahorita simplemente el tema de la cultura, desde la propia institución, pero en general la cultura de la prevención como tema transversal, digamos. ¿Qué tendríamos que hacer? Si tú tuvieras hoy la lista, que tú eres bueno tomando notas, de 3 tareas que en tu opinión son fundamentales para avanzar en el combate a este tema, ¿cuáles serían? Bueno, yo sí creo que hay que centralizar las ventajas y los riesgos, ¿no? Hay que darle centralidad a la población y las perspectivas institucionales de cada quien. Por ejemplo, yo creo que hay muchos casos de éxito que se han logrado desarrollar al interior de las instituciones públicas, sociales y privadas, por ejemplo, en materia de violencia de género, por ejemplo, en materia de vacunación, etcétera. Pues lo mismo hagamos. Sí. Lo mismo hagamos en materia de datos personales, en materia de gestión de datos personales. Que además lo dices muy bien, hay temas donde sí ha funcionado, sí, pues, donde sí hay cambio cultural. Hay casos de éxito en donde sí hemos podido caminar y transitar hacia allá. Por ejemplo, el INE yo creo que tiene muchos casos de éxito en este sentido. Vamos, la gestión de la propia credencial es un buen ejemplo de cómo un instrumento que es de datos personales pues ha resistido, ¿no? Así es. No sin ataques, no sin estremecimientos, pero ha resistido y yo creo que por ahí podríamos obtener buenos aprendizajes. A mí me preocupa mucho la parte penal. ¿Tú crees que en la parte legislativa tendríamos que meternos? Sin duda. Yo creo que tenemos muchos pendientes, tanto desde el punto de vista de los tipos penales que no hemos... déjame decirte, yo como litigante, muchas veces batallo. Porque no encuentras... Exactamente, para generar una opción correcta, porque si hablamos otra vez de medios comisivos, pues las redes de telecomunicación son del orden federal, los datos personales son del orden federal, pero el fraude es local. Entonces ahí tenemos hasta los abogados que discernir, ¿no? Y no hay una orientación o, como dice Doria, ya una base institucional que sin que esto suponga conflictos competenciales, generen los sistemas para darle una atención correcta. Déjame detenerme en algo antes de pasar con Doria. El tema del Poder Judicial, porque esa es la otra parte de la historia. Hablabas ahorita, han mencionado ustedes el tema de la legislación, con la complejidad que nos acabas de explicar. Hemos hablado del tema de las procuradurías, las fiscalías y los recursos locales que pueden tener o no tener. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? Porque imagino que esto se refleja también en la fragilidad con la que se presentan los casos y se resuelven los casos. Bueno, no es por estar yo aquí en el Justicia TV. En Justicia TV, pero sí el Poder Judicial de la Federación siempre ha demostrado robustez y agilidad para atender estos fenómenos emergentes, ¿no? A propósito de la justicia, por ejemplo, con perspectiva de género, a propósito de la atención de la pandemia, que fue extraordinario, yo creo que fue un ejemplo a nivel nacional de dar servicio de cómo se gestiona la justicia a distancia. Yo creo que igualmente el Poder Judicial, por ejemplo, las interfaces que existe para la procuración de medidas cautelares, de técnicas de investigación a nivel federal, es ejemplar, hay que decirlo, y yo creo que el poder Judicial y los poderes judiciales tendrían que caminar de la mano. Igual, no quito el dedo de renglón, las fiscalías, para la correcta comprensión del fenómeno que estamos atravesando y que además se atienda de manera ágil y rápida. Medios y proporciones, es decir, si estamos hablando, como tú bien lo señalaste hace rato, de que un fraude puede generar una tragedia familiar, aunque desde fuera pues sea una cuantía no relevante para el aparato de justicia, me parece que ahí es un problema no tanto de la ley, sino de la implementación de sistemas que pueda absorber, que pueda gestionar, que pueda procesar ese caso y que de manera ágil los distintos operadores del sistema lo resuelvan y ocúpense en la reparación del daño, por ejemplo. Ok. Dori, tu cartita. Pues, en el caso del Poder Judicial, yo creo que haría falta una mayor capacitación y concientización a los jueces, sobre todo a quienes llegan a este tipo de casos, porque algo que la víctima se encuentra o quienes llevan estos casos es que cuando no se trata de un delito que conlleva cierto grado de violencia, pues lo minimizan, dicen, vino conmigo para esto, por favor. Eso lo vimos mucho en el caso de la piratería, que no entendían la relevancia que tenía no solo para el tema de seguridad, sino también para la propia víctima. También creo que algo que
de lo que se habla mucho en México y en general cuando tratas de atender estos problemas de seguridad, dices, si no conoces la dimensión, si no evalúas, entonces no puedes decir que efectivamente hay un problema aquí. Claro. Creo que tenemos mucho que hacer para construir estadísticas en torno al fraude. Que nos dé la dimensión real. Exactamente, que nos dé la dimensión real, más allá de si se presentó una denuncia o no, porque justo lo que vemos es que es un fenómeno que tiene un alto porcentaje de cifra negra. Y creo que también hay mucho trabajo que hacer en algo que ha comentado Jorge, ¿no? Las tipologías, poder ir armando esas tipologías y justo que a partir de toda esa información, pues entonces, acompañado de lo que ha planteado Jorge, medidas legislativas, entre otras, pues vayamos avanzando en la respuesta institucional. Aquí creo que es sobre todo después de lo que ha sucedido en la pandemia y que hemos visto este repunte de los fraudes y que se ha mantenido así, creo que es un llamado de atención, tanto a autoridades federales como estatales, de colocar en un cierto nivel de prioridad lo que está sucediendo alrededor del fraude. Muy bien. Bueno, pues hemos abordado creo que varias aristas. El tema, por supuesto, como nos lo han explicado Jorge y Doria, es muy complejo, tiene múltiples dimensiones, múltiples caras, ¿no? Creo que esa es una de las características de lo que nos han platicado. Se presenta en muchos empaques, todo al final de cuentas con la misma lógica que nos describían al principio del engaño para sacar algún beneficio económico, muchas veces utilizando nuestras pulsiones más elementales, que es la de o proteger nuestro patrimonio o ganar algo rápido, y por eso también a veces nuestras defensas y nuestra racionalidad le apagamos, ¿no? Porque saben qué botones pulsar para que nuestro aparato crítico lo suspendamos por un momento, y ahí es cuando aprovechan estas personas. Doria, muchísimas gracias. Al contrario, Mario, un gusto. Hemos aprendido mucho. Gracias, Jorge. Al contrario, gracias, un gusto. Gracias a los dos por haber estado aquí. Gracias a usted por habernos acompañado. Usted sabe que a través de nuestras redes puede compartir este programa y en nuestras diferentes transmisiones puede verlo completo y compartirlo también con quien sepa usted que le puede ser útil, y por supuesto platicar con su familia sobre la información que aquí Jorge y Doria han compartido con todos nosotros. Yo le invito a que continúe con toda nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.